Estamos empezando a comprender que la destrucción del medio ambiente, la desigualdad económica, la injusticia social y la creciente dependencia del individuo de los poderes del Estado no son efectos secundarios evitables del sistema, sino características esenciales del mismo. Y exactamente esto es lo que reivindicamos desde el ecologismo, es transformar el sistema. No de nada sirve tener un sistema asistencial para paliar la desigualdad social si no vamos a las causas, y las causas últimas es el propio sistema que necesita de la desigualdad económica, necesita de la destrucción del medio ambiente para perpetuarse y para seguir funcionando. Ella eso lo entendió muy bien, siempre puso, como decía, los derechos humanos, e insisto mucho en esto, porque creo que, y así lo defiendo en mi manera de hacer política, que los derechos humanos hoy en día, en el siglo XXI, dependen del uso que hagamos de los recursos naturales, que hagamos un uso justo, sostenible y democrático de los recursos naturales. Y una cosa va unida con la otra. Y también, desde el punto de vista feminista, ella entendió el feminismo, o sea, sobre todo la mujer, la participación de la mujer en la política. Ella decía que las mujeres tenían que salir de los espacios feministas y exclusivos de mujeres y ocupar espacios que hasta ahora eran solo hasta ese momento, y hasta ahora, hoy en día, 30, 40 años después, siguen siendo espacios de hombres, porque era donde estaba el poder político. Sin embargo, ella es consciente de que acceder a ese mundo de hombres supone renunciar o supone aceptar ciertas cosas que a las mujeres nos cuesta o que no nos sentimos cómodas. Y os leo otra frase que aparece en el libro. Dice: tan condicionadas por los valores masculinos estamos que hemos cometido el error de emularlos al precio de nuestro propio feminismo. Y creo que esto tiene mucho sentido cuando se hace referencia a las mujeres que han llegado a lo más alto de la política. Hablo de Angela Merkel, hablo de Margaret Thatcher, o hablo de ciertas ministras que podemos tener hoy en día, y vemos que las mujeres que llegan realmente alto es mujeres que con una manera de actuar o que se sienten cómodas en una política competitiva, jerárquica, autoritaria, en la que no importa darse codazos. Y entonces, si tú te sientes cómoda en esa manera de hacer política, entonces puedes llegar. Si no te sientes cómoda en esa manera y te gustaría una manera más amable, más tierna, pues seguramente te quedes por el camino o no consigas llegar porque no se te reconozca tu trabajo de la misma manera. No quiero dejar de mencionar cómo entendía Petra Kelly la política, ¿no? Ella, pues sus principios ecologistas, feministas, pacifistas, pero ella creía, y también en ese momento, en ese nacimiento del Partido Verde, en el que se acercan pues personas de la izquierda tradicional, comunistas, dentro del Partido Verde pues empieza a haber un debate, los famosos fundis, más de principios y realos, más pragmáticos. Bueno, si llegamos a las instituciones, pues quizá no vayamos a conseguir el 100% de lo que nosotros queremos, pero nos permite cambiar cosas. Ese debate que está presente, ha estado presente en la izquierda europea y que está presente hoy en día en nuestro momento político. Ella creía que había ciertas cuestiones que estaban desfasadas, y por ejemplo a ella la lucha de clases le parecía un concepto desfasado. Y ella decía, bueno, lo que tenemos que hacer es un espacio nuevo, aglutinador de nuevas mayorías, ¿no? Cómo convertir este movimiento social, político, ciudadano, en un movimiento de amplio espectro en el que se sume mucha gente. Este debate os suena también, precisamente. Bueno, pues Petra Kelly planteaba ya el Partido Verde de esta manera en los años 80. A pesar de ser una líder reconocida, un líder mundial de éxito, que se la llamaba de todos los sitios, de Estados Unidos, de Irlanda, para apoyar diversas luchas, estuvo en España durante el referéndum con la OTAN para hacer campaña por el no. Ella fue perdiendo fuerza dentro del partido. Ella no se sentía cómoda en la organización, ella se sentía cómoda haciendo política, defendiendo causas, y poco a poco se quedó fuera del debate de fundis y de realos, no tomó partido ni por uno ni por otra, y quedó al final, digamos, fuera de la organización. Todo su trabajo, su figura, su propio partido no se la reconoció, y en el año 90 creo que hubo unas elecciones al Bundestag, después de la unificación alemana. Petra Kelly no llegó ni a tener un puesto en las listas. En esas elecciones, en los años 90, los verdes en Alemania Occidental no sacan ni un solo representante, en el este sí que sacan, pero fue un fracaso absoluto en Alemania Occidental.
Hay quien dice que el carisma de Petra Kelly hubiera sido bastante como para conseguir ese pequeño porcentaje que les faltaba para llegar al mínimo, del 5% creo que es, pero en realidad, y eso creo que también los ecologistas debemos de reflexionar, una de las razones fue que justo un año después de la reunificación alemana, cuando el debate en Alemania era precisamente la unión, era una cuestión de identidad, de nación, de cómo nos vamos a organizar, los verdes alemanes hicieron campaña con el cambio climático. Algo que seguramente tenía su importancia, pero que nadie estaba interesado en escuchar en ese momento, con lo cual para mí es otra reflexión, otro punto de aprendizaje en la vida de Petra Kelly, de cómo vender y de cómo conectar con las necesidades, con los intereses, con las preocupaciones de la ciudadanía, saber leer el momento político y a partir de ahí hacer política. Quedarse fuera de las listas, fuera de las instituciones, estamos hablando ya de pues, principios de los 90, Petra Kelly estaba preocupada, ahí ella tuvo un bajón, políticamente pues, se había quedado aislada, en lo personal también se había ido quedando aislada, su relación de pareja con Herr Bastian, un militar pacifista que había dejado el ejército alemán para integrar el movimiento de generales por la paz, que había sido con ella diputado en el Bundestag, pues les había dejado una cierta soledad, una cierta, digamos que estaba en un momento, en una encrucijada, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ella tenía ciertas preocupaciones de qué me voy a ganar la vida, cómo voy a organizarme, etc. Y es en este momento, bueno, pues en el que ella está más sola, más aislada, que es asesinada. Y es importante hablar de su muerte, y para mí es otro de los puntos que lo une la vida y la muerte de Petra Kelly con el presente, porque fue un asesinato machista. Se ha hablado mucho, hay diferentes teorías, de si fue, parece claro que él la asesinó y luego se suicidó. Vamos, el libro, no estoy contando, es un spoiler, es el primer capítulo del libro y ya lo deja claro. Sarah Parkin lo deja claro cuando explica todo el informe, pero no hay ningún, digamos, conclusión oficial, ningún informe oficial, ni de la policía, ni de un juzgado en Alemania que certifique cómo fue su muerte. Se ha cerrado un poco en falso, se ha hablado de teorías, pues que si fue el lobby nuclear, si fue la Stasi, si fue el Estado, si... Bueno, ahí se buscaron todo tipo de teorías como para justificar o esconder lo que fue en realidad, que fue un asesinato machista. La gente que conocía a Petra Kelly no admite que fuera un suicidio pactado. Ella tenía ganas de vivir, era una persona vital, él estaba en un momento de depresión y esa relación un poco tóxica, en cierto manera, como diríamos hoy, que ellos tenían, hacía que él no concibiera la vida de ella sin él y bueno, pues había sido su apoyo, ¿no? Esa fragilidad que comentábamos durante muchos años y en algún momento decidió, si yo no puedo estar contigo, tú no vas a estar con nadie, ¿no? Sarah Parkin dice que una de las cosas que más le dolió fue que en el funeral que hicieron los verdes alemanes fue un funeral homenaje para los dos, en el que víctima y asesino compartieron espacio y compartieron fama y se pusieron al mismo nivel. Entonces, bueno, como reflexión creo que es importante también entender que Petra Kelly fue asesinada con 44 años y que hubiera sido del movimiento verde todo lo que le hubiera dado tiempo a hacer si hubiera podido seguir viviendo. Bueno, y para terminar, me gustaría hacer una reflexión breve para dejar tiempo también a Rosana y a Verónica sobre dónde está el ecologismo en España hoy en la política, ¿no? Sin duda está en los partidos. Yo creo que por primera vez en muchos años, en todas las instituciones, desde el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Parlamentos Autonómicos, ayuntamientos, hay personas ecologistas. Y hay personas ecologistas en todos los partidos. Obviamente, digamos, ECO, el Partido Verde, es donde hay más personas ecologistas, pero yo en estos años me he ido encontrando personas que defienden las propuestas verdes, que defienden la ecología política en otros partidos y en otros espacios políticos. Así que podemos decir que hoy en día el ecologismo está presente en nuestras instituciones. Y está presente de una manera muy general también en todos los discursos de los partidos políticos. Y digo todos, desde el Partido Popular hasta Unidos Podemos, en diferente medida. El cambio climático no lo niega ya nadie hoy en día, hablamos todo el mundo de energías limpias, hablamos de la necesidad de cuidar el medio ambiente, hablamos de reciclar,
pero el problema es que eso no se traduce luego en hechos, no se traduce luego en políticas. Y el riesgo que tenemos es que se vacíe el mensaje, que se vacíe las propuestas ecologistas, como decía antes, como núcleo vertebrador para la defensa de los derechos y de nuestra democracia. Creo que ese es el reto que tenemos realmente, que no se pierda esa palanca de transformación que es la ecología y que no quede como un maquillaje verde para que todo siga igual. La ecología está también presente en los programas de los partidos políticos, en mayor o en menor medida. Pero para mí el hito, lo que marca un punto de inflexión, son las candidaturas municipales de 2015. Sin que hubiera una orden desde arriba, por decirlo de alguna manera, o una coordinación, en todos los programas de estas candidaturas en 2015 aparecen dos temas presentes y realmente con vocación transformadora que antes estaban fuera. Y hablo de la sostenibilidad y hablo del feminismo. Eso quiere decir que cuando hemos abierto los partidos políticos, cuando hemos abierto las instituciones a lo que la ciudadanía estaba demandando y todos esos movimientos colectivos que llevaban tiempo trabajando tienen la oportunidad de incidir en la política, pues aquí estamos teniendo pues, concejales y concejalas en toda España que están haciendo políticas verdes pues desde la oposición o desde el gobierno, pero que a día de hoy están presentes. ¿Cuál es el principal reto a día de hoy del ecologismo? Pues creo del ecologismo y yo diría del momento de cambio que tenemos a día de hoy en España, y es construir un proyecto político. Hemos creado un espacio en el que nos reconocemos en nuestra diversidad, en el que compartimos muchas cosas, compartimos un proyecto de cambio que yo creo que nadie discute, que pasa por la regeneración democrática, por mejorar nuestra calidad democrática, reformar instituciones, etc. Creo que nadie discute también que otra pata es la justicia social, los derechos sociales, recuperar nuestros derechos, el estado de bienestar. Pero creo que falta una tercera pata y es ahí donde los ecologistas tenemos que ganar nuestro espacio y tenemos que hacer fuerza para que esa tercera pata sea el cambio de modelo productivo y de consumo. Es decir, volver a la esencia de lo que nos decía Petra Kelly. La desigualdad económica o la falta de democracia es parte del propio sistema. No podemos arreglar una cosa si no transformamos ese sistema, sobre todo el sistema económico. Y yo creo que es responsabilidad de las personas, no solo de ECUO, sino las personas que tienen esta sensibilidad y entienden así también el ecologismo, de hacer fuerza, de polinizar en verde el espacio político que compartimos para que sea un proyecto político transformador y que englobe las tres patas: democracia, justicia social y sostenibilidad. Y para terminar, comparto dos ideas que me he traído de las diversas presentaciones de la biografía en otros lugares, de dos mujeres con las que he tenido la suerte de compartir mesa, dos mujeres que por edad conocieron, disfrutaron y fueron contemporáneas en su activismo de Petra Kelly en los años 80 y que me llevo porque creo que la frase de porque fueron somos tiene más sentido que nunca. Una de ellas decía que recuperar la memoria de Petra Kelly es como coger hilos que se habían quedado pendientes en las luchas de los años 80. Con la caída del muro de Berlín y digamos la hegemonía capitalista, la globalización, la bonanza económica, se olvidaron muchas de las luchas, de los principios que en los años 80 tenían fuerza, empezando por el propio feminismo, hablamos también de la ecología, nuclear, etc. Y otra, retomamos, y insisto, lo que fue el Partido Verde en Alemania lo es ahora. Bueno, pues retomemos esos hilos que se han quedado pendientes de esas luchas y empecemos a trenzar otras nuevas luchas. Y la segunda idea es que la política es como un gran Castellet, en el que los que llegamos nos apoyamos en el trabajo de los y las que estuvieron antes que nosotras. Para mí Petra Kelly, sin yo saberlo o haberlo descubierto hace poco, es una parte de mi Castellet y yo seguramente sea parte del Castellet de quienes vengan luego. Con esto quiero decir que muchas veces también las personas que estamos ahora en política tenemos la urgencia de lo inmediato y somos muy proclives a la frustración de no poder conseguir el cambio ahora, aquí, en 2 o 3 años. Creo que la historia política, la historia del cambio no se acaba con nosotros y que todo lo que nosotros hagamos lo estaremos haciendo como actores de un colectivo, y si no somos los actores del cambio seremos facilitadores y facilitadoras de ese cambio que está por venir. Entonces, bueno, yo os dejo ahora con Rosana y muchas gracias.